Desenterrando el pasado. En este caso, la idea es concretar un libro. En este caso, el capítulo 1 sería los cementerios rurales de La Valleja del siglo XIX. Bueno, como puse ahí, el objetivo de estudio son los cementerios rurales del departamento de La Valleja durante el siglo XIX, espacios que albergan una rica herencia cultural y reflejan la concepción de la muerte en el entorno rural de la época. La metodología implementada es cualitativa, usé diferentes métodos, técnicas de análisis de documentos, relevamiento fotográfico y fuentes orales que involucran a la comunidad de la zona. Yo soy docente de historia, este año tuve la suerte de poder elegir horas en una escuela agraria de ahí de Cerro Pelado, lo cual continúo trabajando con mis estudiantes que están muy involucrados también en este proyecto. El enfoque del trabajo es interdisciplinario, combino la historia social, cultural, la historia de las mentalidades, la arquitectura funeraria, la antropología cultural. Y bueno, como puse ahí, las ciencias sociales no pueden explicar qué es la muerte. A lo que las ciencias sociales apuntan es a la idea de la muerte. Bueno, durante el recorrido exploro la sociedad rural de la época, ¿verdad? Luego de finalizada la Guerra Grande, y la concepción de la muerte en todo este proceso de secularización de los cementerios que se da en 1861 bajo la administración de Bernardo Berro, y estudio diferentes espacios funerarios. En este caso, el que presento hoy por un tema de tiempo es solamente Cerro Pelado, pero también estoy trabajando en otros cementerios como José Pedro Varela, que es el cementerio de los Telis, cementerios de Polanco, que contamos con 2, y en los Tapes Chico. Esos son los que he visitado y estoy trabajando en ellos. Pero bueno, elegí el de Cerro Pelado porque, bueno, primero que nada tengo familiares ahí, mi esposo nació en esa zona, y yo hice la reconstrucción arqueológica del sitio. El sitio estaba abandonado hace más de 70 años, y para la Semana de Patrimonio del año pasado, con la ayuda de monitoreándome de una persona que yo aprecio mucho, que está presente, que es el arquitecto Eduardo Montumiño, fui haciendo la reconstrucción del sitio para poder hacer una visita guiada durante la Semana de Patrimonio. Bueno, acá hice como una especie de reseña de por qué se van a crear estos sitios funerarios, ¿no? Desde tiempos antiguos las sociedades han tenido la necesidad, ¿verdad?, de gestionar los cuerpos de sus muertos, ya sea por motivos religiosos, por motivos de salud pública, motivos sanitarios o geográficos también, o climáticos, ¿verdad?, por la lejanía a la capital para trasladar los muertos. José Pedro Barrán, en Historia de la Sensibilidad, bueno, afirma que en la época bárbara la muerte era algo cotidiano y familiar. Y acá está el tema interesante, ¿verdad?, la concepción de la muerte de esta sociedad y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Bueno, contamos a finales del siglo XIX con una alta tasa de mortalidad, muchas epidemias, mucha muerte infantil. La epidemia de 1857 también juega un rol importante con el tema de la alta tasa de mortalidad, y esto se va a ver un evidente cambio, ¿verdad?, en la época civilizada, durante el siglo XX, donde la muerte es ocultada y temida. Eso es lo que plantea José Pedro Barrán en Historia de la Sensibilidad. ¿Puede ser la anterior un poquito? Yo ahí ese documento que puse, es un documento extraído de Archivo General de la Nación, es un documento de la Junta Económica Administrativa de 1857, son 6 páginas en realidad, yo puse una por tema de espacio, donde se menciona la causa de muerte, y el 80% de las personas que mueren de fiebre amarilla. Era bueno, la epidemia del momento, incluso Blanes lo retrata en un cuadro, ¿no?, la fiebre amarilla. Bueno, estos cementerios fueron creados, como dije, en la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con el proceso de secularización llevado a cabo durante la administración de Berro, y hoy sirven como elementos distintivos del paisaje que refleja un periodo histórico específico, una forma de vida particular, ¿verdad?, con un aislamiento, con dinámicas sociales diferentes, con modos de producción diferentes, y muchos de estos sitios se mantienen inalterados, pero muchos otros se van a fusionar con el entorno, ¿no?, que es lo que pasó con Cerro Pelado, que estaba completamente absorbido por la naturaleza, incluso árboles estaban naciendo de arriba de los panteones. Y lo que se encuentra a la izquierda es un documento de la administración de Berro, donde se describe todo lo que va a ser destinado a los cementerios, ¿no?, en este proceso, en esta transición hacia el proceso de secularización.
Bueno, los cambios visibles son que durante el periodo de peste los cuerpos eran llevados en procesiones y las misas eran con cajón abierto, ¿verdad?, del cuerpo presente. Los cuerpos muchas veces quedaban esparcidos por el suelo. En ocasiones las personas vivían con sus propios ataúdes y en las estancias acomodadas, cuando tenían la visita de un carpintero, mandaban a hacer un ataúd por si acaso fuera necesario y convivían con él hasta el momento de que lo fueran a necesitar. Una práctica común era dejar los cuerpos al sol hasta que quedaban disecados, luego eran puestos en urnas y algún día los llevaban al cementerio, cuando viajaran a las capitales, ¿verdad? En las estancias, bueno, eso ya lo mencioné, extraído de José Pedro Barrán, Historia de la Sensibilidad. Y a la derecha puse un aviso con esto de que en el siglo XIX se familiarizaba más el proceso de la muerte. Es un aviso sobre una empresa fúnebre, ¿no?, que se encarga de preparar el luto en la casa también, aparte de hacer el ataúd. Acá tenemos un documento de la Junta Económica Administrativa donde eleva copia de la ordenanza municipal dictada por esa junta, por la que se resuelve, después de ser aprobada, que dentro del término de 3 meses debe procederse a la extracción de los restos o cadáveres existentes en las sepulturas al costado de los caminos. Esto es el respaldo documental, ¿verdad?, de qué era lo que sucedía cuando estos cementerios rurales no existían. Los cuerpos, luego de una guerra civil o luego de una epidemia, iban quedando al costado de los caminos y ahí los iban enterrando. Entonces, en este documento se resuelve de que esos cuerpos sean levantados, ¿verdad? Menciona cuestiones de moral y de ética al final del documento. Bueno, yo me lo anoté acá porque la letra es compleja para leerla, hay que detenerse. Y bueno, otra cosa que me pareció interesante es, que estoy estudiando, es el velatorio, ¿verdad? En la campaña, y en este caso el velatorio del ángel, el niño. Era común celebrar los velorios en las pulperías. Las pulperías van a ser muy importantes, ¿verdad?, en este proceso social, en esta cuestión de la muerte en la campaña. Bueno, bebían alcohol, comían cordero, practicaban juegos. Esa es una práctica que proviene de Andalucía, pero se dice que su origen es árabe y bueno, luego se traslada a la cultura uruguaya. El cuerpo del niño era vestido de blanco, se colocaba al fondo de la habitación, como vigilando, ¿verdad?, su propio velatorio, y estas prácticas se extendían por varios días, ¿no? La pulpería era un lugar muy importante porque era un lugar de reunión social donde se juntaban luego de la sepultura o luego del velatorio. Y bueno, después con respecto al luto, el luto se llevaba hasta por 3 años. Los dolientes, bueno, vestían de negro, pañuelo, moño negro, moño en el sombrero, la manga de la camisa. Estaba prohibido de visita a la casa de algún vecino en el periodo de luto y tampoco escuchaban radio. Se puede decir que el velorio y el duelo se convierten en un acto social impregnado de las costumbres culturales que han ido arraigando y transformándose con el paso de los años. Bueno, para la familia, la comunidad rural se convierte en la principal fuente de apoyo social, ya que todo el pueblo asiste al velorio y al entierro con el fin de amparar, ¿verdad?, a esa familia y a protegerla. Era como una gran familia, ¿verdad?, la campaña. Tras el velatorio, bueno, la pulpería se llenaba de gente, se convierte, vuelvo a repetir, el duelo en un acto social. La principal diferencia con la concepción de la muerte de la sociedad civilizada es que ahora la muerte, además de temida y ocultada, es un proceso individual. A partir del siglo XX ya no se ve más este festejo, ¿verdad?, social, esta familia que va a amparar a los dolientes, sino que va a ser un proceso individual. En periodos de paz y cuando no hay pestes, el moribundo, lo normal era que muera en su cama, ¿no?, en su lecho. Y ahora era inconcebible la idea de morir en el hospital de caridad, el hospital de la época, era morir entre extraños, sin la compañía de la familia, era algo inconcebible, ¿verdad?, en la sociedad rural del siglo XIX. Y bueno, y ahora yendo puntualmente al cementerio de Cerro Pelado, ahí puse un poco la localización del cementerio. El cementerio está a 36 kilómetros de la capital departamental, al oeste de la capital, a 36 kilómetros de la capital del departamento. Y
escasos metros de la naciente del río Santa Lucía. La fotografía es los árboles que están amontonados, es el lugar donde se encuentra el lugar. Bueno, este cementerio fue creado en 1894 por la iniciativa y la posterior donación del terreno de un vecino de la zona que se llamaba Domingo Parada. El mismo año se presenta el proyecto a la Junta Económica Administrativa y un año después es aprobado el proyecto del cementerio. Es nombrado como administrador del sitio a Constante Llorente. Constante Llorente es un pedagogo y maestro de la Escuela 10, la escuela rural, que vive ahí en la zona, y él es el administrador sin recibir un pago por su servicio, lo hace como un regalo hacia la comunidad. En el año 95 se tramitan los primeros panteones, y entre ellos, bueno, Parada, Insaurralde, Gallo y Correa. Insaurralde es el abuelo del poeta y cantautor minuano Santos Insaurralde. Como testifica el diario La Unión de 1895, los vecinos solicitan que el predio sea bendecido y se le encomienda esto al teniente cura Domingo Domino, que es un sacerdote de la diócesis de Acqua, Italia, ex salesiano, que llega a Uruguay en 1894, y en 1893 Llorente, a través de la prensa del diario La Unión, le envía un mensaje a la Junta Económica Administrativa donde queda registrado que la regulación de estos cementerios pequeños rurales es la misma que la de los cementerios urbanos. Los últimos enterramientos en este lugar fueron en 1940. Bien. Bueno, acá en este documento de la Junta Económica Administrativa es bueno, ahí se da la donación, ¿no? Se hace legal, digamos, la donación del terreno. Esto pasa a la escribanía de la Junta Económica Administrativa, y aquí queda sentado, ¿verdad?, que este señor Domingo Parada es el que va a donar el terreno y se legaliza, digamos. Y lo que está a la derecha es un acta de una persona fallecida de barriga negra que se encuentra enterrado en ese cementerio, que es uno de los pocos que, bueno, que conozco a la familia y que, bueno, me han aportado mucha información al respecto. Hoy en día en ese cementerio de Cerro Pelado hay 3 panteones, 22 enterramientos en tierra y 3 cunas de niños. El cementerio se encontraba absorbido por la naturaleza, como dije hoy, hace más de 70 años, y a 800 metros del cementerio se encuentra la pulpería de Zabalza. Hoy Fernández es la tercera generación. Bueno, fuentes orales coinciden con que el establecimiento, o sea, la pulpería acompaña a los vecinos en sus duelos. Los cortejos fúnebres se hacían caminando y la pulpería era un lugar casi obligatorio, ¿no?, parar a tomar algo o a festejar en la pulpería. La actual dueña de la pulpería, Nenusa Fernández, presenció las últimas sepulturas de la década del 40 y, bueno, me ha hecho muy buenos aportes, que, bueno, no me puedo extender demasiado por el tiempo, pero ha aportado mucho. Ahí está la imagen de la pulpería Fernández. Acá hay algunos documentos del diario La Unión, de los que fui recién contándoles. Y bueno, y acá yo siempre que trabajo este tema, siempre termino con esta cita del Norbert Elias, que dice: la muerte es un problema de los vivos. Los muertos no tienen problemas. De entre muchas criaturas, tan solo para los hombres es un problema morir. Y esto como que hace replantear un montón de cosas con ese miedo o ese rechazo que tenemos de la muerte, que a todos nos va a llegar en algún momento, nadie va a escapar de la muerte, lo único seguro es eso. Y lo que tengo a la derecha son imágenes de cuando hicimos la reconstrucción. El fotógrafo es mi esposo, Miguel Alba, que me ha acompañado en todas estas locuras a veces, porque no hemos metido en lugares que después es muy difícil salir en el medio del campo. Pero bueno, ahí puse algunas fotografías de un antes y un después para terminar, de cómo encontramos el cementerio, ¿verdad? Cuando empezamos estaba en esas condiciones. Y bueno, ahí todo el proceso de reconstrucción. Y el después tratamos de, bueno, con las recomendaciones de Eduardo, de preservar, ¿no?, el valor histórico y no dejarlo lindo solamente. ¿Me podés poner lo anterior? Ese es el panteón de Constante Llorente, ahí yacen los restos del maestro y pedagogo Llorente, junto con Victoriano Peña, que es el acta que presenté anteriormente. Es
Bueno, y eso es un poco para que vean lo bello del entorno. Ahí se encuentra la naciente de Santa Lucía, donde están las ovejas, y bueno, familias de búhos que viven en el entorno. Y bueno, la idea era justamente eso, preservar, ¿no?, el entorno natural del lugar sin alterar y con el respeto, ¿verdad?, que se merece. Nosotros no tenemos ningún familiar en ese lugar, pero sí, bueno, como lo hizo Constante Llorente en algún momento, lo estamos haciendo nosotros por la comunidad, intentando también llevarlo a los liceos, ¿no?, ahora que se está incentivando mucho el tema del patrimonio, que los chiquilines conozcan y valoren todo este patrimonio funerario. Y bueno, la idea es poder ir agregando capítulos a esta investigación sobre cementerios, con diferentes cuestiones que tengan que ver siempre con el departamento de La Valleja. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sabrina.